Volvemos esta semana con De Bote en Bote para hablar de atletismo, para hacerlo del futuro de este deporte en este confinamiento o cuando acabe este confinamiento al que nos vemos todos abocados. Y lo hacemos con Jesús Vázquez Tallón, que es vicepresidente de las Relaciones Institucionales y Era Social de la Federación Gallega de Atletismo. Muy buenas, Suso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Pues empezamos un poquito hablando de si el atletismo, por tal y como es este deporte, que necesitas estar en espacios abiertos, que necesitas sobre todo unas condiciones para poder trabajar, para poder entrenar, que requieran estar fuera del domicilio, si crees que va a notar más pues toda esta situación que estamos viviendo, que a lo mejor otros deportes que lo puedan llevar mejor, en caso de los atletas. Bueno, en primer lugar, pues todos vivimos en una incógnita de decir de estado de alarma en estado de alarma, ¿no? Por un lado, ahora tenemos esa previsión hasta el día 26 de abril, después, bueno, esa potencialidad de que se pueda mantener ese estado de alarma hasta el día 10 de mayo, y desde luego eso, pues ya, bueno, con la simbiosis que se puede dar en el mundo del deporte en general, en este caso en el atletismo en particular, ¿no? Yo lo que sí que percibo, hay muchos atletas con los que hablamos, lógicamente, día tras día, que están con esa situación en dos líneas. Por un lado, el componente estrictamente mental, de decir, personas que entrenan desde casos a 3, 4 días en algunos de ellos, a otros hasta los 6 o 7 días de la semana, y claro, se ven enjaulados, por decirlo así un poquito coloquialmente, en un contexto mental complicado. Y después, en otro orden de las cosas, lógicamente, el planteamiento de que a día de hoy, a nivel deportivo, pues perdieron ese pico de forma, esa graduación del momento en el que tenían orientada la temporada, y se ven en un contexto relativamente complicado, tanto en relación a la vuelta a la actividad deportiva normal como al nivel puramente competitivo, ¿no? Yo lo que les decía en estos días a muchos atletas, a presidentes de clubes y demás, aún hace unos momentos venimos de celebrar una comisión de clubes de la Federación Gallega de Atletismo, y realmente hay algo que hay que poner, bueno, en un orden prioritario. A día de hoy, lógicamente, el componente sanitario, y yo creo en esa fase de desescalada, de incorporación a la vida rutinaria, sea bien entendida, entre comillas, que el deporte estará, bueno, pues en un último orden de las cosas, ¿no? Dentro de una normalidad, lógicamente, con ese carácter prioritario en clave de los ciudadanos, ¿no? ¿Crees que afectará más, supongo, que a los atletas profesionales, ¿no? Porque es, digamos, su fuente de ingresos y su modo de vida, pero ¿crees que también afectará al atleta amateur que lo tenía como un poco salida lúdica y también de salud, el poder practicar el atletismo? Claro, un poco en dos líneas. Por un lado, en cuanto al atleta profesional, muchos de ellos, estamos hablando de los de élite, como le llamo yo, que estaban orientados de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio, pues lógicamente cambia ese periodo olímpico para 2021. Dicho eso, lógicamente, toda la fase de preparación se ve alterada, y después también que a nivel federativo se suspendió todo tipo de actividad de carácter, bueno, de clasificación para el periodo olímpico hasta el 1 de diciembre. Es decir, vamos a estar en esa fase con un cierto parón de actividad, y de momento estamos hablando todo de hipótesis sin saber cuál va a ser el momento en el que se desarrolle diferentes competiciones, es decir, para qué va a tener que trabajar el atleta. A día de hoy, bueno, así habla uno, ya digo, desde atletas de primer nivel, como podemos decir Adrián Ben o Saleta Fernández aquí en la provincia de Lugo, a otros atletas de carácter más popular. Y realmente, claro, no se puede trabajar más allá de decir, de mantener la forma, de mantenerse un poco así en el día a día, por decirlo coloquialmente, pero no tenemos ese recorrido un poco en clave de tiempo. Y después, por otro lado, lo que comentas, todo el fenómeno de atletas populares, desde, bueno, grupos de atletas que salían todos los días a correr al paseo del Río Rato, a las zonas del Miño y demás, pues ahí hay dos líneas. Uno, el aspecto puramente psicológico de que es complicado ese desarrollo diario como tal, y en otro lugar, pues todo lo relacionado con, lógicamente, pues lo que hablamos de carreras populares, todo ese tipo de actividades que a día de hoy estamos hablando de una incógnita total, ¿no? Comentabas que el horizonte es hasta el 1 de diciembre, que no hubiera pruebas, digamos, a nivel de federación. Más o menos No. ese es el calendario que manejáis. No, un poquito el planteamiento es, en relación al periodo clasificatorio a nivel de los Juegos Olímpicos, no se tendría la fecha, digamos, va desde el 6 de abril hasta el 1 de diciembre,
toda la suspensión de ese periodo clasificatorio a nivel olímpico. Nosotros un poco lo que estamos hablando aquí en Galicia, pues un poco las líneas de conexión son por un lado con la Secretaría Xeral para el Deporte, que vamos las 58 federaciones de la mano, y por otro lado con la Real Federación Española de Atletismo. A día de hoy es muy complicado, cada día más atletas, a veces, bueno, concejales de deportes de los ayuntamientos, técnicos deportivos y demás, que preguntan esta situación. Realmente yo creo que tenemos que hablar de unos términos reales, de unos términos empíricos, como digo, y decir, el 26 de abril veremos si se prolonga el estado de alarma, que todo hace indicar que sí. A partir de ahí llegaríamos a ese hipotético 10 de mayo y después yo entiendo que esas fases de desescalada, que habrá, decían, 2 o 3 fases y que el deporte estará en la última de ellas. A día de hoy es complicado fechar algo, buscar momentos alternativos, porque estaríamos hablando sobre una utopía sin tener un mayor conocimiento de la realidad. Y después también hay dos variantes. Estamos hablando de que hay una serie de competiciones que ya se suspendieron en este año, es decir, no se van a celebrar en el 2020, y hay otras que están aplazadas a la espera de ver un poquito cuál sería el escenario en el segundo tramo del año. ¿Cuál es la realidad? Ahí estamos hablando a nivel, por poner un ejemplo, la media maratón Ciudad de Lugo. Hay diferentes medias maratones en el espectro todo del noroeste peninsular, en la franja entre septiembre y noviembre, y ahí habría que valorar un poquito la idoneidad de esa prueba de cara al prototipo de atleta que participa en ella, ¿no? Es decir, que es, ya digo, dos líneas. Una, la suspensión de cuestiones que no se van a celebrar, y otra, el aplazamiento con la búsqueda de la mejor solución posible. Siempre yendo un poco día a día, casi, por decirlo de alguna manera, ¿no? No dependéis de vosotros mismos, sino de cómo evoluciona, entiendo, la pandemia, de las directrices que tome Sanidad, de las directrices que tome también el Consejo Superior de Deportes. Claro. Supongo que dependeréis un poco de eso, ¿no? Esa será la primera piedra, ¿no? Claro, yo eso lo veo fundamental, que a veces veo algún comentario de alguna federación, de algún deportista, de diferentes ámbitos, ¿no? Y realmente digo, a día de hoy el escenario yo creo que es muy claro, es decir, primero, el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España en este caso, cuando considere que la situación está controlada, levantará el estado de alarma, y a partir de ahí entendemos que se desarrollarán una serie de fases de esa desescalada, desde la vuelta a ciertas actividades a nivel laboral y así progresivamente. Y yo entiendo, en mi humilde opinión, que a lo mejor estoy equivocado, que hoy en día el deporte, ahí hacemos el símil, yo soy profesor, con el ámbito educativo, en ciertas cuestiones que tienen que quedar para esa última fase como tal, ¿no? Y ya digo, todo lo que se está abordando de hay que reiniciar las actividades en tal fecha, hay que hacer tal, yo digo, bueno, está bien decirlo, entre comillas, como opinión a nivel de contenido, pero no deja de ser más que una opinión sin un argumento empírico, por así decirlo. Cuando esa realidad de volver un poco a la normalidad, entre comillas, siempre, ¿no? De volver a la normalidad, los atletas van a poder utilizar con esa cierta normalidad todas, por ejemplo, los centros de alto rendimiento, como por ejemplo el de Pontevedra, las instalaciones públicas, las van a poder utilizar también con normalidad, van a tener que cumplir una serie de normas. ¿Cómo ves ese escenario cuando, claro, digamos, que cuando se vuelve? Yo ahí abordo varios aspectos. Por un lado, está bien que los diferentes elementos federativos, las 58 federaciones, lógicamente, tenemos que defender a nuestros deportistas como tal, pero después hay el escenario de decir, yo entiendo que se determinará un Real Decreto, en ese caso tomará protagonismo el Consejo Superior de Deportes, y a partir de ahí, claro, hay el componente de que todas las instalaciones, porque estamos hablando del CGTD, Centro Gallego de Tecnificación Deportiva, que depende de la Xunta de Galicia, o las diferentes instalaciones municipales, por poner el caso aquí en Lugo, que dependen, lógicamente, del ayuntamiento de referencia. A partir de ahí veremos un poco cuál es el escenario que determinan y, claro, nosotros dependemos, a su vez, de las diferentes administraciones y lo que ellas consideren. Yo sí que entiendo que para ir todos un poco de la mano, de una manera coherente y cohesionada, que habrá que abordar por diferentes comisiones de trabajo, planteamientos un poco de una manera interdisciplinaria entre el deporte, las propias instituciones, para llegar a una buena línea de acuerdo, por así decirlo, ¿no? Pero ya digo, veo justo lo que me estás comentando, que me lo preguntan muchos deportistas, y la realidad es que a día de hoy estamos hablando de que no está en absoluto claro el escenario. En el momento que se vuelva, pues en un deporte como el atletismo, pues poner el ejemplo, en situaciones, sobre todo en las categorías de base, pues yo creo que se van a tener que tomar una serie de medidas higiénicas en cuanto a los grupos, en cuanto a cuestiones básicas, es decir, desde a la hora de darse la mano, que va a estar prohibido lógicamente,
con geles desinfectantes, la utilización de las diferentes zonas comunes sanitarias, todo ese tipo de cuestiones yo creo que van a tener que sufrir una reformulación bastante importante. Y yo desde aquí también hago un llamamiento a la sociedad que a ver si somos conscientes del nuevo escenario en el que nos vamos a ver y todos somos capaces de estar a la altura de la situación. Supongo que la gente también tendrá que tener un poco de paciencia, ¿no? Tanto a nivel de profesionales, no hablo solamente de atletas, sino también a lo mejor de entrenadores, de clubes, luego padres, por ejemplo, en categorías de base, que a lo mejor creen que todo va a ser normal y como comentas, probablemente no lo sea, ¿no? Que haya que cumplir una serie de patrones que como Claro, yo personalmente considero en una línea muy clara, es decir, la situación en la que estamos creo que aún no somos conscientes, porque a veces cuando veo personas que incumplen el confinamiento, las situaciones todas que se dan, que creo que como sociedad aún no somos capaces de ver la realidad de la situación y la gravedad que tristemente nos está golpeando día tras día, pues hay una serie de cosas que yo creo que se van a tener que cumplir de una manera a rajatabla. Hay, por un lado, las instituciones, por poner el ejemplo en cuanto a instalaciones municipales. Las instituciones, en este caso los ayuntamientos de referencia, van a marcar una serie de pautas y también entiendo que las propias federaciones un poco en esa misma línea de la situación. Después hay una cosa muy importante, lo que estás comentando con respecto a la base, que a mí, vuelvo al símil educativo, es de lo que más respeto me da. Realmente los propios padres, las propias familias deben de considerar cuál es el camino a seguir, cuáles deben de ser las pautas y sí que tenemos que trabajar todos en que las pautas sean, yo creo, breves, claras y concisas, sin ningún tipo de interpretación al respecto. Es decir, saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y a partir de ahí, pues todos irnos encauzando poco a poco. Ya digo, yo tengo la duda, sin ir más allá, todo el deporte escolar, lo que decimos del atletismo, a través del Xogade, por ejemplo, con la Xunta de Galicia, la Copa Diputación, con la Diputación de Lugo y demás, yo creo que ahí el escenario todo se abre de una manera totalmente diferente. Y estamos hablando en algunas situaciones en las que nos encontramos, por ejemplo, en Pedreiras, con más de 2.000 deportistas a la vez. 2.000 deportistas más todo lo que conlleva, sobre todo cuando son categorías menores, las propias familias y demás. Es decir, que cuidado, que no vayamos, así hablando coloquialmente, a liarla de nuevo, ¿no? Supongo que cuando vuelva esto otra vez a una cierta normalidad, en el tema de las populares también tendrá que haber una mesa de diálogo entre todos los ayuntamientos, entre todas las pruebas, para tratar de confeccionar un calendario que muy probablemente esté cada vez más concentrado. Supongo que ahí será una tarea difícil para vosotros para, digamos, ser un organismo que intente mediar y que intente también organizar, y también supongo que para los propios ayuntamientos en el hecho de que dialoguen un poco entre ellos, ¿no? Para que ese calendario se pueda elaborar. Claro, ahí hay varias situaciones. Por un lado, mira, dependientes de la Federación Gallega de Atletismo, en el año 2019 hubo 394 pruebas oficiales. Lo que estamos hablando, extrapolado al año 2020, que van a tener cierta complejidad en cuanto a que se puedan celebrar. Por un lado, la Federación Gallega de Atletismo lo que va a intentar, en la medida de lo posible, una vez que los propios clubes, las personas representantes, en este caso la comisión de clubes, la dirección técnica de la Federación Gallega, un poco a nivel técnico, van a valorar las posibilidades de realización de los diferentes campeonatos gallegos dentro de los momentos que correspondan de la temporada. Ya digo, dentro de la situación que no es en absoluto sencilla. Eso por un lado en cuanto a las competiciones de carácter autonómico. Después, en relación a todo lo que hablamos de las carreras populares, pues estamos hablando de que tanto pruebas dependientes de la Federación Gallega como otras pruebas no dependientes de la Federación Gallega, a día de hoy están copadas prácticamente, todas las fechas posibles, es decir, desde sábados, domingos, festivos y en ocasiones hasta vísperas de festivos que se están desarrollando ya en algunas zonas, y ahí lo que comentas, tendremos un poquito que analizar cuál es el mejor escenario posible para moldar un calendario como tal, y ya digo, en mi percepción creo que no se van a poder celebrar todas esas pruebas de carácter popular y sí que habrá que ir viendo un poco cuáles son las que se celebran y las condiciones en las que se celebran. También a lo mejor hay X ayuntamientos que deciden que quieren hacer una carrera popular en tal fecha porque hay una festividad y a lo mejor en el momento que se pierde esa festividad en marzo, en abril, que había varias cosas, por ejemplo, pues igual consideran que no la quieren desarrollar como tal. Y después también, lógicamente, que yo soy de la opinión que no se hay que ir ahora en el momento que se reabra todo este componente de calendario y demás,
al planteamiento de que hay que celebrar las pruebas sí o sí, hay que priorizar, hay que ver las realidades y después en carreras populares, por poner un ejemplo, en zonas de Santiago, en las que hay, en zonas de aquí de Lugo, en las que hay diferentes carreras populares en un ratio muy escaso de kilómetros, pues hay que ver un poquito la prevalencia, ver cómo se analiza esa situación para no perjudicar a ninguna de ellas como tal. Y tampoco tendría sentido si hoy en día hay 10-12 pruebas en un fin de semana ordinario, que cuando, por ejemplo, en el mes de septiembre, que ese mismo fin de semana haya 22-23 pruebas. Estaríamos hablando de que el mercado estaría reventado, hablando así, y por otro lado estaríamos perdiendo la capacidad de que esas pruebas tuvieran la mejor calidad posible. Entiendo también que en circuitos como por ejemplo el Corre-Con-Nos aquí en Lugo tendrán que redefinir un poco a lo mejor incluso el número de pruebas, ¿no? Claro, lo que comentas tú, el circuito Corre-Con-Nos aquí en Lugo, se está desarrollando también Por ejemplo, la Liga Running aquí en la provincia de Lugo, hay algún circuito también en La Mariña, después circuitos en la zona de Coruña, en Santiago, es decir, en diferentes ámbitos del territorio gallego. Yo lo que entiendo, una vez que pase esto y que tengamos un nuevo escenario de desarrollo de las actividades, lo normal sería tener que suprimir una cantidad de ellas, perdón, como tal, para a partir de ahí rehacer un poco la normativa de competición y valorar para poderla desarrollar con el menor error posible, por así decirlo, ¿no? También se adecuará a la media maratón de Lugo, como comentabas antes, ¿no? Porque luego hay fechas, por ejemplo, ya copadas por el tema de la Big Bay, que tuvo que cambiar su fecha, algunas Claro, otras carreras que estaban en el otoño, que a lo mejor se ven también modificadas. Supongo que claro, ahí... nosotros un poco en clave de la media maratón de Lugo, que es una apuesta importante que se quiere hacer desde la Federación Gallega en el momento que entra homologada, que entra en el calendario, que pueda estar en ese calendario nacional y que eso que le dé un influjo pues bastante importante a la competición. ¿Cuál es la realidad? A día de hoy estamos hablando de que a fecha 10 de mayo, que era la de referencia, no se va a poder celebrar, está pospuesta y ahí veremos, hay que analizar entre todas las variantes, institución lógicamente, colaboradores, federación y demás empresas que están un poquito en todo el meollo de la cuestión para ver cuál es la mejor fecha alternativa y a partir de ahí ya digo, no es solo la propia fecha alternativa en la ciudad de Lugo, es decir, en ese calendario en clave de Galicia, del noroeste de España, de no solapar unas competiciones con otras. Yo, bueno, el otro día un poquito viendo la situación, entendemos julio y agosto, lógicamente, es técnicamente imposible. A partir de ahí, si entramos ya en el escenario de septiembre-octubre, hay diferentes medias maratones que se celebran aquí en el calendario gallego, por lo que habría que buscar un poco bueno, esa ecuanimidad para, repito, en el momento que la media maratón quiere dar un salto cualitativo, que seamos capaces entre todos de darlo de verdad. Comentabas antes hablabas del tema de la base. ¿Crees que los chicos que compiten en competiciones de base lo van a tener más difícil que otros en el hecho de que, por ejemplo, Adrián Ben, si tiene los medios aún estando en su casa para poder competir, pero a lo mejor un chico de cualquier club de la provincia, a lo mejor no tiene una máquina para poder correr, a lo mejor pues no tiene una bicicleta estática? ¿Crees que todo esto puede hacer que jóvenes talentos que hay ahora mismo, en este caso en el atletismo lucense, puedan perder su futuro por este confinamiento? Hombre, yo lo que estás diciendo, justo en dos parámetros. Por un lado, lo que comentamos de Adrián Ben, que el otro día salió en el Progreso, bueno, un reportaje, la propia federación está en contacto con él de una manera diaria, que él sí que tiene mecanismos en casa, pues, de esa cinta, bueno, proporcionada en este caso por Biguam, una empresa también de Ribadeo que colabora con muchas cuestiones en el sector. Saleta, que hoy mismo salió un reportaje, yo hablo con ella también bastante a menudo, bueno, pues estaba utilizando ciertos métodos también caseros para recuperarse, bueno, de una lesión que lleva cargando desde hace unos meses y también para ponerse, bueno, recuperar la forma como tal. En esa línea, digamos, más profesional, más de élite en la actualidad, yo creo que no se debiera de cortar esa progresión en clave de tiempo. En relación a las categorías inferiores, en este caso, pues ponemos Shela, por ejemplo, atleta que consiguió la mínima en los 3.000 para el Campeonato de España con solo 14 años, que consiguió un nuevo récord en los 1.000 aquí en su categoría en Galicia, 2:53:60, creo, así de memoria. Es decir, analizamos en los 1.000 metros lisos. Es decir, una vez que analizamos todo ese tipo de cosas,
yo creo que en la propia evolución de un atleta, mes y medio, 2 meses, que no se va a ver esa pérdida como tal de la forma y de esa capacidad de crecimiento a nivel competitivo. Lo que sí que entiendo es que si esto se prolonga en clave de tiempo, en clave de esos picos de forma, de esos momentos en los que se trabaja con los diferentes entrenadores, que ahí sí que puede haber una cierta vuelta atrás en algunos casos. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos comentando. Ahora mismo la prioridad es la que es y tenemos que abordar un poco la situación. Y esto a colación de algunos comentarios que escuché, bueno, de algunos atletas, de personas de otros deportes, ahora decir, a veces que poco valor le damos a la importancia de que estamos viendo todos los sanitarios, todos, desde personas de supermercados, farmacéuticos, transportistas, bueno, personas de muchos sectores que están exponiendo todos los días su vida, y nosotros a veces qué egoísta es el ser humano a la hora de preguntar cuándo va a llegar una fecha para hacer deporte en la calle o cuándo va a competir en tal campeonato. Es decir, yo creo que eso, y se lo digo a ellos individualmente cuando hablo, en el atletismo hay casos muy puntuales, todo hay que decirlo, pero sí que escucho, bueno, en otros deportes, un poco en clave social, y me da un poco de pena de decir, creo que la sociedad debemos de afrontar esta situación, pero debemos de afrontarla estando a la altura de verdad. Y creo, ya digo, lo primero es la situación sanitaria, la situación de mantener nuestras vidas, es así de claro, y los que están trabajando por ellas, y el deporte en este caso tiene que ir a un segundo plano. Incluso algún dirigente que hace algún comentario, alguna cosa por ahí en las redes sociales, declaraciones y demás, yo digo, no está bien, no es el momento de vender la película, es el momento de estar a la altura de lo que requiere este país. ¿Cómo es el futuro de los clubes después de este tema? ¿Crees que a lo mejor tiene más peligro la posibilidad de que haya una vuelta a la crisis económica que hubo hace unos años, más a lo mejor que este periodo sin competición? A ver, aquí yo hablé con bastantes presidentes y con bastantes directivos de los diferentes clubes gallegos. Hay dos líneas. Por un lado, muchos de ellos se cogieron al ERTE, aprovechando un poco la situación legal para que no se viera asfixiada su economía como tal. Otros están capeando la situación en la medida de lo que pueden, pero sí que hay una preocupación importante, ya no solo en la situación esta de ERTE o de este mes y medio, 2 meses que nos podemos ir, sí que hay la situación de todo lo que viene del patrocinio privado, de empresas, de colaboradores y demás, que entienden, el otro día me lo decía un presidente, decía, ¿cómo le voy a ir a pedir yo, bueno, una empresa que colaboraba con ellos, cómo le voy a pedir para las equipaciones, en este caso, si después la situación suya puede ser la que puede ser? En ese planteamiento sí que creo que se va a ver más compleja la situación de cara a la temporada que viene que en cuanto a la temporada actual. Yo creo que ahora, con la situación del ERTE, con la situación, hay varios clubes de diferentes modelos. Hay clubes que cobran cuotas trimestrales, hay clubes que las cobran de carácter anual, otros de carácter semestral, es decir, bueno, cada uno tiene su planteamiento. Hay algunos que sí que las pasaron, bueno, pues a nivel trimestral, veremos lo que hacen el siguiente trimestre, es decir, que este año puede estar cubierto. La situación, cuando las empresas, los colaboradores, analicen la situación posterior, pues veremos hacia dónde se encamina. Y después también hay un detalle importante. Hay unos fondos de subvención pública, en este caso, con muchos clubes que tienen esas ayudas de una manera importante por parte de las diferentes administraciones, en este caso, sobre todo, la administración municipal, y claro, hay que analizar que X ayuntamiento, cuando tenga que recomponer, hacer una modificación de crédito a nivel presupuestario, que tenga que analizar y decir, bueno, pues lo que antes hacía X porcentaje para las subvenciones en deporte, en cultura, en otro tipo de actividades, igual tiene que ver ahí una merma para equilibrar su situación económica. Eso, claro, el propio alcalde, la propia alcaldesa tienen que tomar sus propias decisiones. No es, desde luego, sencillo. A propio nivel federativo, ¿teméis que pueda también tener algún tipo de problema para la Federación Gallega de Atletismo, tanto a nivel presupuestario como a lo mejor que suponga una merma en cuanto a fichas de atletas, en este caso, que puedan no continuar con el deporte por este periodo sin poder competir ni practicar? Bueno, un poco de momento lo que se abordó, tanto a nivel de Junta Directiva de la Federación como en relación a la Secretaría General para el Deporte, es decir, ahora mismo hay convenios, por ejemplo, en cuanto a la Federación Gallega de Atletismo, como las otras 57 federaciones, tienen una serie de funciones públicas delegadas
de la Xunta de Galicia, que ahí se van a mantener las condiciones en la medida de lo posible de que se puedan desarrollar las diferentes actividades. Ahí hay una conexión directa con la Xunta de Galicia y después, pues lógicamente, justo lo que comentábamos con anterioridad, la realidad, la potencialidad de la situación de la Federación tendrá que verse un poco a camino a posteriori. Es decir, nosotros, lógicamente, estamos analizando ciertas potencialidades, nuestros asesores fiscales, asesores económicos y demás, para ver los diferentes escenarios. ¿Cuál es la realidad? A día de hoy estamos hablando de hipótesis, no sabemos cuál va a ser el impacto real ahí como tal. Por un lado, en cuanto a la situación propia de las administraciones públicas, en cuanto a la restricción de ciertas competiciones, pruebas, eventos y demás, y por otro lado, pues lógicamente, en relación al propio sector privado. Nosotros vamos a intentar que la situación sea, en la medida de lo posible, pues, canalizada, ejecutada como tal, para pues que sea el menor agravio posible, tanto en relación a las administraciones como en relación al propio, en este caso, a la propia situación de las licencias. Que puedo entender, yo creo que ahí la propia Federación, como agente intermediario, por así decirlo, como la propia Xunta de Galicia en este caso, y las propias instituciones, Consejo Superior de Deportes, también debemos de hacer porque todo el que quiera participar a nivel deportivo en algo y que se le complique su situación económica, pues es cuando tenemos que estar a la altura. En los momentos difíciles es cuando realmente se tiene que demostrar el liderazgo que tiene que ejercer tanto la Federación Gallega de Atletismo, la Secretaría General para el Deporte y posteriormente, pues, lógicamente, el Consejo Superior de Deportes. Porque también hay un detalle muy importante. Yo puedo entender que haya esa bajada en algunas cuestiones que decimos en relación a las subvenciones, una vez que cada ayuntamiento analice su propia realidad. Pero el estado de bienestar, a día de hoy, la propia Constitución española así lo determina, es decir, el estado de bienestar tiene una relación muy directa con el deporte. Personas que pueden tener dificultades a nivel psicológico, a nivel laboral, a nivel personal, que puedan tener una vía de escape, una vía de ayuda y de crecimiento, de desarrollo personal a través de la práctica deportiva. Y ahí, repito, yo en lo que a mí corresponde y en toda la fuerza que pueda tener y desarrollar, creo que tenemos que estar a la altura de eso y yo creo que, lógicamente, la Federación Gallega de Atletismo lo va a estar y las otras federaciones y ámbitos del deporte que tenemos que estar a ese nivel. Lógicamente, priorizando cuál es la necesidad en cada momento. La necesidad social, personal, debe ser la primera y a partir de ahí pues se pueden derivar otra serie de cosas. Tal y como comentas, que el deporte es importante, ¿no?, para el desarrollo personal. Supongo que será positivo, ¿no?, para la ciudadanía en general que el gobierno, cuando considere que las condiciones son las idóneas, puede abrir un poco la mano, ¿no?, para que se pueda salir a practicar un poco de atletismo en este caso, como pasa en otros países, ¿no? En Francia, en Bélgica, incluso en Italia también se barajaba, ¿no? Claro, supongo que es muy importante, ¿no?, que nos dejen salir un poco a correr manteniendo esa distancia de seguridad. Yo eso creo que es muy, muy importante y sobre todo aquí hay que diferenciar dos cosas. Yo veo cuál es la actitud de los que están ahora mismo en un piso, que lo entiendo perfectamente, a los que están ahora mismo en una casa y pueden moverse en una finca, en un jardín y así. Yo creo, lógicamente, que el gobierno tendrá que establecer unas pautas delimitadas, entiendo, en cuanto a, que sea de carácter individual ese paseo, esa carrera continua, ese trote, como le queramos llamar, por un lado, todo siendo reglado, siendo totalmente prefijado y que la población se conciencie de ello. Y también haciendo un poco, así, ya más de broma de la situación, yo creo que ahora van a salir muchos más atletas de los que había previamente que van a animarse al tema, ¿no? Pero bueno, lo que digo, creo que en la medida de lo posible se debe de canalizar esa situación de la práctica deportiva y, por un lado, los propios atletas y, por otro lado, los propios ciudadanos en la medida de lo que se pueda la situación. Ya digo, yo conozco de muchas situaciones, ahora sí que hablo un poquito más a lo mejor del ámbito educativo y realmente hay personas que lo están pasando mal, en una situación compleja, en una intrahistoria. Cada uno somos humanos y tenemos nuestra propia intrahistoria. Y yo creo que hay esa desescalada, si somos capaces de hacerla de una manera coherente, que será muy buena a nivel psicológico, a nivel de desarrollo fisiológico, nunca mejor dicho, del ser humano, ¿no? Tú como entrenador, también como docente, ¿crees que la gente también debe controlar un poco cómo hace el deporte, tanto en su casa o en el caso de que en un momento dado se pueda volver a salir, que no se vuelvan locos y el atleta que corría 8 kilómetros no haga de repente 21 o en su casa haga locuras como gente que hace 3 horas de rodillo o cosas así?
¿qué consejos darías tú como entrenador que eres y como atleta también? Bueno, hay varias cosas. Una de ellas, yo creo que lo fundamental es, sobre todo en cuanto a la práctica deportiva ahora mismo en casa, que debe de estar pautada por profesionales. No puede ser que los primeros días de confinamiento, gente que decía, puedo hacer esto, 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 digo, no, vamos a ver, tus pautas de entrenamiento son en esta línea, ¿no? Es decir, lo primero que hay que tener es mano izquierda, valga para la situación, es decir, esa tranquilidad a la hora de decir, los profesionales del deporte, en este caso, en relación al atletismo, los entrenadores, los preparadores físicos, tienen que ser los que pauten un poco la situación. Después, personas de la calle, del día a día, lo que tienen que hacer, que eso me consta que hay varios gimnasios, varios centros deportivos que lo están haciendo, también ese tipo de pautas, pero todo ello llevado a cabo por parte de expertos. No puede ser que uno en casa pierda el control y que haga cosas que no correspondan, sino en lugar de mejorar la situación, se puede ver empeorada tanto a nivel físico como todo lo que eso desarrolla después a nivel mental. Eso por un lado. Después, en relación a una vez que se abra la veda, sea bien entendida la palabra, que vuelvo a repetirlo, a la hora de decir que tenemos que tener mucho cuidado, que estamos en una situación extrema en la que nunca nos vimos y esperamos que no nos volvamos a ver. Lógicamente, el atleta en este caso, que ya tiene pautadas una serie de cuestiones a nivel deportivo, por ejemplo, un fondista, un medio fondista que tiene una serie de características, pues debe de trabajar un poco en relación a lo que tiene prefijado. No volverse loco, lo que estabas diciendo tú. Si tenía pautados 8 kilómetros, hacer 20. Y todo ese tipo de cosas también para las personas que están en sus casas, que a lo mejor salen a pasear, por ejemplo, en una franja entre 50 minutos y una hora diaria, tal como determinan ciertos cánones de los expertos. Pues ahora de repente no salir 3 horas. O si antes hacían 2 kilómetros, hacer de repente 6 kilómetros. Es decir, todo de una manera pautada, de una manera progresiva y de una manera real. Que yo creo, y vuelvo a lo mismo, tal como somos como sociedad española en este caso, que va a ser tan importante esa vuelta a la normalidad en el ámbito tanto laboral, profesional y demás, como en el ámbito deportivo, en el ámbito del bienestar. Y creo que tenemos que estar a la altura, en la medida de lo posible, en esa situación. Yo también entiendo que ahí es algo que quiero proponer cuando se desarrolle, es decir, las propias instituciones, a ver si las propias federaciones, vemos un poco cómo encauzamos todo, de que igual pues personas que están vinculadas a los gimnasios, los propios entrenadores de diferentes clubes y demás, que puedan colaborar en la medida de lo que se pueda con esas situaciones, sobre todo en relación a la gente más de la calle, como digo yo, que quiere salir a entrenar, quiere salir a pasear, todo ese tipo de cosas de una manera más arreglada, más pautada. Los que ya tienen sus propios entrenadores, pues, lógicamente siguen las líneas las directrices que les marcan. Pues esperemos que pronto volvamos a esa normalidad, que pronto se pueda volver a los amateurs a correr y hacerlo con sentidiño que decimos, y que luego los profesionales y la gente más de élite que lo puedan hacer a su debido tiempo y en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por habernos atendido, Suso, y bueno, nada. Muchas gracias a vosotros. Simplemente así como despedida, justo lo que estás comentando. Me gustaría mandar un mensaje a todos de decir que mantengamos la calma, de que es el momento de estar todos juntos, todos en la línea positiva, en la línea propositiva, que lo estamos pasando muy mal. Y ya digo, pongo muchísimo en valor, y de verdad lo digo, a todos los profesionales que día tras día se están jugando la vida, que a veces no somos conscientes de ello, por hacer que nuestra vida esté a buen aguardo, bien guardada, por así decirlo. Ya digo, muchísimas gracias, Pablo, y seguimos, como digo siempre. Sí, pues nosotros seguiremos la semana que viene con De Bote en Bote y hablando del deporte lucense, aunque sea entre cuatro paredes.